¿Te acordás que en la clase anterior dijimos que el mundo de la física nos rodea completamente? La física está en nuestras casas, en los colectivos, en el televisor por el cual me estás viendo y en la computadora. ¿Hacemos física cuando ponemos agua a hervir, cuando caminamos, jugamos o hacemos un trabajo? Las leyes de la física gobiernan las cosas más cotidianas, como por ejemplo la fuerza que hacemos al abrir o cerrar una puerta, patear una pelota, hacer un trabajo o caminar. Entonces, ¿llegás a darte cuenta que un laboratorio de física puede ser la mesa donde comés o estudiás todos los días? Y que podés hacer física haciendo las cosas más cotidianas, como por ejemplo jugar, abrir o cerrar una puerta o patear una pelota. Todos somos un poco físicos sin saberlo, solo hay que observar y preguntarse ante cada hecho que se observa cómo y por qué. En la clase de hoy vamos a ver los conceptos que vimos en la clase pasada, pero también vamos a llevarlo a la experiencia. Hoy veremos los conceptos de fuerza, los dos grandes grupos de fuerzas y las características, es decir, los elementos de una fuerza. Y también haremos algunas experiencias para ponerlos a prueba. Acompáñenme en su desarrollo. Antes de empezar con el desarrollo, te voy a pedir que reúnas los elementos que te pedí en la clase anterior, que eran una pelota que esté atada a un hilo, una banda elástica que puede ser, por ejemplo, estas banditas que se usan para recoger el cabello, o algo que sea elástico como los globos, o una gomera, y también una silla de plástico. Ahora sí, vamos a empezar a experimentar. Dijimos que íbamos a experimentar los conceptos de fuerza, los tipos de fuerza y los elementos de una fuerza. Entonces vamos a empezar por el concepto de fuerza. En la clase anterior dijimos que una fuerza es toda causa capaz de producir, modificar o impedir un movimiento y también de deformar un cuerpo. Entonces, toma la pelota que está atada al hilo y sostén la punta del hilo permitiendo que la pelota quede colgando. Ahora vamos a producir un movimiento. Lo que voy a hacer es empujar con mi mano la pelota y entonces cumplo una de las partes del concepto de fuerza. Voy a producir un movimiento si la empujo de esa manera. El concepto también dice que una fuerza es toda causa capaz de modificar un movimiento. Si yo golpeo la pelota en otro sentido, le cambio la dirección y voy a modificar este movimiento. Entonces puedo hacer así y vuelvo a modificar el movimiento. También dijimos que toda fuerza es una causa capaz de impedir un movimiento. Si con mi mano hago una fuerza para detener la pelota, estoy impidiendo el movimiento. La definición también habla que una fuerza es toda causa capaz de deformar un cuerpo. Entonces, si yo aplico una fuerza con mis manos apretando la pelota contra la mesa, voy a deformar el cuerpo. Pasemos ahora a ver los diferentes tipos de fuerza. En la clase anterior hablamos de dos grandes grupos de fuerza, las fuerzas de contacto y las fuerzas a distancia. Uno de los tipos de fuerza de contacto es la fuerza elástica. Dijimos que las fuerzas de contacto son aquellas en las cuales se ejerce directamente de un cuerpo sobre otro. Entonces, la fuerza elástica es la que se comprueba estirando estos globos, por ejemplo, o también la banda elástica de esta gomera. Ahí estoy haciendo una fuerza de contacto, que es la fuerza elástica de la cual venimos hablando. También en la clase pasada hablamos de las fuerzas a distancia. Y dijimos que las fuerzas a distancia son aquellas en las cuales no obra directamente un cuerpo sobre el otro. Ahora haz la experiencia conmigo. Ubica tu brazo cerca de la silla de plástico y fricciona el brazo sobre la silla de plástico varias veces. Ahora aleja tu brazo unos centímetros. Vas a ver cómo los vellos de tu brazo se erizan en dirección a la silla. Esta es la fuerza a distancia de la que venimos hablando. Finalmente vamos a hablar de las características de una fuerza, es decir, los elementos que tiene una fuerza. Volví a tomar la pelotita atada a un hilo como la que teníamos recién.
Dijimos que las características de una fuerza son las de poseer 4 elementos. Estos elementos son el punto de contacto, que en mi elemento está determinado por el punto en el cual yo tengo unida la pelotita al hilo. También dijimos que el segundo elemento de una fuerza es la dirección. En este caso, la dirección horizontal que traza el hilo cuando yo lo mantengo estirado. También hablamos que el tercer elemento de una fuerza es el sentido. En este caso, el sentido va a estar dado cuando yo aplico una fuerza y permito que la pelota se mueva hacia mi derecha, es decir, hacia la izquierda de ustedes. El cuarto y último elemento de una fuerza es la intensidad. Y la intensidad, en mi ejemplo y el que están haciendo ustedes, está determinada por la mano. Es decir, la intensidad queda determinada por la fuerza que yo aplico en mi mano para producir el movimiento. Hasta aquí experimentamos los distintos conceptos de fuerza. Pasemos a las conclusiones. En la clase de hoy vimos y experimentamos el concepto de fuerza, las clases de fuerza y los elementos de una fuerza. Dijimos que una fuerza es toda causa capaz de producir, modificar o impedir un movimiento o deformar un cuerpo. Y jugamos con una pelota para demostrarlo. Clasificamos a las fuerzas en 2 grandes grupos, el grupo de la fuerza por contacto y el grupo de las fuerzas a distancia. Dijimos que las fuerzas por contacto son aquellas en las que se ejerce la fuerza directamente de un cuerpo a otro, y las fuerzas a distancia son aquellas que obran sin contacto directo. También demostramos experimentalmente estos 2 tipos de fuerza jugando con una gomera y también frotando el brazo sobre una superficie de plástico. Finalmente, jugamos con una pelota para demostrar los elementos de una fuerza. Conocer más sobre esto te va a ser útil para darte cuenta que un laboratorio de física está en la vida cotidiana. Cuando haces cualquier actividad de la vida cotidiana podés aprender conceptos de física. Antes de irme quiero pedirte 2 cosas. Primero, que para la clase que viene del miércoles reúnas los siguientes elementos: 2 vasos de vidrio transparente, 2 cucharas, miga de pan, puede ser pan lactal, pan de Viena, pan de miga, olímpico o cualquier pan que tenga una miga bien blanca, tintura de yodo o pigmento de yodo que lo podés conseguir en cualquier farmacia y también un poquito de agua. Nosotros nos vemos en la próxima clase, pero vos no te vayas, que viene el profe Mauro con los golpes de estado.